por la siguiente. A ver, Luis Correia. Se estrenó en mercados en el 97 y en el año 2005 empezó a intercalar su actividad como experto en materias primas físicas con los mercados de futuros. Desde hace varios años es analista de referencia en Portugal con intervenciones semanales, intervenciones también mensuales en los principales medios de comunicación. Su especialidad es el análisis técnico, siendo también un apasionado de la macroeconomía. Además, analiza y estudia la psicología de los mercados. Actualmente presta servicios a instituciones financieras como fondos de inversión, como bancos, como brokers. Es una ponencia sponsorizada por FX Primus y nos va a explicar su sistema de trading. Adelante, todo tuyo. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Luis Correia Tavares. Voy a intentarlo hacer en castellano porque no es mi idioma, pero voy a hacer lo posible para que me entendáis. Y os pido perdón por lo que no entendáis, pero lo podremos declarar. Yo lo que voy a hablar de mi sistema de trading, os voy a hablar esencialmente del posicionamiento del trader en sí. ¿Ok? Es decir, el mayor problema que hay en los traders es que estão buscando muitas vezes onde está a oportunidade, onde está a estratégia. Em minha opinião, a primeira pergunta é quem sou eu, que hago eu como trader e que vida tenho para isto. Mira, igual que Ronaldo, igual que Messi, não são porteros, são delanteros, creio eu. Eu de futebol não entendo muito, ¿vale? Igual que Iker Casillas em Portugal, que é portero, não é delantero. Es decir, as pessoas estão identificadas e é disso que eu quero falar, aparte de todo o rollo que é organizar o trabalho. E daré vários exemplos, não? Expectativas frente a las realidades, como hago coberturas em índices e ações de forma sencilla, um cálculo muito sencillo, como preparo e executo mi jornada de trabalho, como fijo mis objetivos, também é muito importante, um sistema simples com apalancamento a determinado momento, sin riesgo, a determinado momento, y lo voy a explicar y voy a dar un ejemplo del pasado y después vos voy a dar gráficos de algo que yo estoy viendo que hay la posibilidad de hacer algo igual que esto que ha ocurrido. O sea, vos voy a traer algo que yo hice en el pasado, no aquello que va a pasar en el futuro. ¿Vale? Bueno, ¿cómo interpreto el mercado? Expectativas frente a las realidades. Aquí voy a dar un ejemplo muy sencillo. Ha habido un trabajo hecho en Estados Unidos de América por tres señores, uno de ellos es Prelec. Este señor, que es profesor en una universidad, ha sido el miembro del FONC, el miembro número 5, representaba el Banco de Boston. El trabajo que hizo fue separar una turma como tenemos aquí. Por un lado, a la mitad, o sea, separó dos turmas, una en una sala cerrada y otra en otra sala cerrada, no había contacto entre ellas. A una turma le propuso, a las dos turmas les propuso que iba a leer un poema y que iba a tardar 15 minutos en leer ese poema. Ocurre que a una de las turmas le dijo, vas a pagar por escuchar este poema, y a la otra, vais a cobrar por escuchar este poema. Bueno, el experimento se hizo con $2, ¿ok? Bueno, ¿qué ocurre? Que la turma que tendría que pagar ha aceptado solamente un 3%, pero la turma que iba a cobrar solamente un 58%. Yo digo solamente porque ¿qué pasa con el resto? Aunque sea que vas a cobrar, no quiere escucharlo, pero bueno, así ha sido, ¿no? La verdad es que después de esta propuesta se introduce el dato. ¿Qué es el dato? El dato es aquilo que en las empresas se conoce como la publicación de resultados, aquilo que es el PIB, aunque el PIB no sirve para nada, en mi opinión, en lo que toca oscilaciones en el mercado, porque ya es un dado con retraso baseado en otros dados que se recogen con antelación. Pero bueno, se introduce el dato y ¿cuál es el resultado? Ocurre que de los que tenían que pagar y que solamente 3% estaba interesado, ahora un 35% está interesado. Este es un gap tremendo, es un gap de más del 110%. Es un gap tremendo, ¿ok?
El otro grupo que iba a cobrar, pues claro, normal como los niños, me quitas el chocolate, pues me voy, ya no quiero ni escucharte, pues solamente el porcentaje de interesados ha sido del 8%. Bueno, ¿por qué cuento yo esto? Porque no sabemos nunca lo que va a pasar en el futuro, porque cuántas veces la bolsa sube después de unos datos malos y cuántas veces la bolsa baja después de datos buenos. Pues me parece un circo, ¿no? Pues es la bolsa, depende de las gentes, ¿no? Y bueno, esto depende, o sea, esto es porque la bolsa se mueve también por emociones. ¿Ok? Bueno, en conclusión, en definitiva, lo que yo quiero decir con esto, la mensaje que yo quiero pasar es que para mí la bolsa tiene movimientos aleatorios, no se sabe nunca. Y cuando alguien o todos sepan aquello que va a pasar en bolsa, no habrá mercado, porque no habrá contraparte. Entonces yo tengo ya entendido y acepto que el mercado se mueve aleatoriamente. Y también sé que tengo siempre que pagar para saber lo que va a pasar. ¿Y lo que voy a pagar? Lo que me exige el broker para abrir esa posición. Y si va mal, pues tengo que pagar más y cerrar la posición con pérdidas. Y si va bien, pues recupero y gano dinero. Esto es lo que pasa. Bueno, ¿cómo hago cobertura? Y esto voy a hacer un repaso muy rápido, porque para vosotros esto a lo mejor es muy simple, pero bueno. Cojo los datos del FTSE y del Eurolibra, no es el precio a que está ahora mismo el FTSE, está a 7.500, algo así, ¿vale? Pero yo trabajo esencialmente con intraday y swing trading con índices, medio plazo, a bien decir, con acciones, y largo plazo, la verdad es que uso el Forex. Pero hay momentos en que uso el Forex para hacer cobertura. Y cuando entramos en Londres, estamos siempre a comprar libras, sea corto, sea largo. Bueno, entonces este cálculo muchos no lo hacen. Abren cuentas, posiciones y no hacen estos cálculos. Primero hay que apurar a cómo se mueve el punto. Pues si se mueve a 10 libras, multiplicamos esse valor por el número de pontos del FTSE e sabemos qual é o seu valor nominal, 70.000 no contrato de futuros, atualmente 75.000. Bueno, sabemos que o Eurolibra a estes níveis equivale a que o FTSE, se temos a conta em euros, vai oscilar a 11 como a 20, porque é isso que nos interessa, porque temos a conta em euros. Bueno, entonces el valor del FTSE lo dividimos por el valor a que está el Eurolibra y tenemos así el valor a que oscila. Ocurre que si Eurolibra se va hacia 80,080, el FTSE va a oscilar a 12,50 euros, pero se va a 0,95 va a oscilar a 10,53. ¿Ok? Entonces sabemos que cuando entramos en FTSE o en acciones de Londres, estamos siempre primero a comprar libras. Entonces la cobertura se hace vendiendo libras, que es comprar el par Eurolibra. ¿Ok? Cuando trabajamos en euros, si tenemos una cuenta en dólares, tiene que ser con el par libra-dólar conocido como cable, ¿no? Bueno. Si tenemos que el Eurolibra tiene un valor nominal de 100.000, entonces los cálculos muy sencillos. 70.000 el valor nominal del FTSE, actualmente 75.000, esto representa 70% de 100, actualmente 75. Hagan las cuentas, y eso así para que las tengáis que hacer. Bueno, la diferencia, 0,3 lotes. ¿Qué ocurre con esto? Pues comprar o vender un lote de FTSE y comprar 0,7 de Eurolibra, actualmente 0,75. ¿Por qué? Se representa 70% del valor nominal de 100, pues 70% en el par Eurolibra, 0,7. O, esto está en portugués, pido perdón, y este I tendría que ser una Y, comprar o vender 1,3 lotes de FTSE y comprar un lote de Eurolibra. Muy sencillo, pero tenéis siempre que hacer las cuentas. Pero la mayoría de las gentes, yo lo digo porque no lo hacen. Mucha gente no lo hace. Bueno, ¿cómo preparo y ejecuto mi jornada de trabajo? Esta es la parte que me ha dado mucho trabajo en tiempos de hacerlo y prepararlo. Puede ser el S&P 500 y lo he traído porque el gráfico es muy interesante, porque aquí empiezan muchos brokers, todos los días nuevos brokers,
nuevos participantes en el mercado, expert advisors, hedge funds, etcétera, etcétera. Bueno, el volumen lo dice todo, ¿no? Tenemos el euro, pues que antes se llamaba EQ, como sabéis, ¿no? El volumen puede ser este, puede ser el DAX, puede ser el Dow, lo que queráis. Bueno, para quien nunca lo ha preparado, va al mes anterior y hace un extracto. Y con ese extracto pues recoge todas las posiciones ganadoras, perdedoras, minutos, horas y días, pero bueno, eso lo pasamos a un Excel, algo como esto. Esto es uno de los mejores cursos que podréis hacer en vuestras vidas. Es lo que vosotros preparáis en vuestra casa para todos vosotros. Es decir, tener una hoja. Este es el plano, yo tengo un plano para diversos periodos temporales. Este plano es de intraday. Dar-vos cuenta en algo muy sencillo. Esto aquí es todos los negocios que vas a hacer a lo largo de todo el día. Yo no tengo más que 10. Y 10 es mucho. Un negociante de intraday con suceso, hay excepciones, un negociante de intraday con suceso no hace más que 10, que 7, que 3 negocios en un día. ¿Ok? Hay excepciones, ¿ok? Pero normalmente siguiendo la estadística. Estrategia, escribir todos los días antes de empezar el día de trabajo lo que es que yo voy a hacer. Escribirlo. Punto de entrada, take profit, stop loss. Cierre el día, cierre la posición, conclusiones. Bueno, aquí otras notas, porque ya voy a hablar más sobre esto. Otras notas que tenéis aquí es como, por ejemplo, aquí la hora del negocio. Aquí, ver el vídeo de lo que ha pasado aquí. ¿Por qué he perdido dinero aquí? Ver el vídeo, porque eso va a ser vuestro mejor mentor, ver el vídeo. Vos vais a dar cuenta que la mayoría de las veces los errores que hay, habéis sido vosotros. Yo he escrito que solamente entraba en el martillo, en el hombro, cabeza, hombro. Y he visto una cuña y se me ha dado que también es interesante, pero la has apuntado antes. Si no la apuntas, no lo hagas. Haz un plano de lo que vas a hacer. ¿Ok? Vale, esto lo vamos a ver después. Después yo lo paso a diario. Y cuando lo paso a diario es el resumen de todo el trabajo a lo largo del día anterior. ¿Ok? Ocurre que en el número de contratos abiertos yo voy a poner solamente 1. El número de oscilación por punto es, a bien decir, es el valor. Si es DAX, 25 euros. Si es euro-dólar, 10 dólares. Si es FTSE, 10 libras. Da igual. Y aquí sí, el número de puntos realizados. ¿Ok? Total del día anterior. Por eso aquí yo solo pongo 1. Bueno, después lo paso todo a semanal. Y lo mismo. Y ahora lo paso a mensal. Y aquí lo vais a ver. Tenéis número de contratos. En este caso é 1, porque es un resumen de 30 días ou 31 días de trabajo. Este exemplo é um exemplo del DAX. 25 euros. Número de puntos acumulado de mis puntos. Valor en euros acumulado de los euros. Puntos realizados por el activo. Valor acumulado por el activo. Para que veáis la diferencia, y en euros cuánto hizo el activo. Mejor o peor es mejor o peor. ¿Qué he dicho yo? Mejor o peor. Pues es lo que yo pongo. Si él lo hizo mejor que el activo que yo he seguido o peor. ¿Vale? Bueno, después aquí tenemos la performance de toda, o sea, en verde lo que hizo yo, en azul el activo. Acumulado, step by step y la acumulación. Todo esto lo sabéis, pero la mayoría no lo tenéis preparado. Muchos, a lo mejor todos vosotros los tenéis. Pero bueno, aquí tengo después la performance del activo y mi performance. ¿Para qué me sirve esto? Esto me va a enseñar que si yo no lo estoy haciendo mejor y si ello está en tendencia, yo abro una posición y ello que va solo y trabaja para mí, porque el índice lo hace mejor que yo, ¿no? Bueno, la diferencia es que el índice cuando corrige, el simple hecho de vosotros no hacer nada, no abrir ninguna posición, ya le estáis a sacar partido a lo que tenéis parado, porque el índice está devalorando y vosotros sin que sumáis puntos estar parado. ¿Ok? Vale. Bueno, lo que ocurre es que tengo aquí número de meses seguidos de pérdidas, número de meses seguidos de ganancias. Por tanto, ocurre perder estos meses cuando tienes una estrategia consistente. ¿Ok? Puede pasar. Total de meses em negativo, total de meses em positivo. É curioso, 21 meses em positivo é melhor que o índice.
Es curioso. É que ocorre que há uma estratégia que eu tenho, por exemplo, que é 3 negócios seguidos perdedores e cierro. E esse dia o ordenador a preparar el dia seguinte. E se cierra em negativo, ok? Intentar recuperar, pues puede que no funcione. Bueno, tenemos aquí el cuadro anterior, lo paso a trimestral y ya está. Lo mismo, como veáis, lo paso a semestral y lo paso a anual. El peor año, 2012, con 4.000 euros de ganancia en todo el año. Mucho sudor para esto. O sea, no era suficiente para pagar las cuentas con este activo en concreto. Bueno, pero esto hay que prepararlo. Ya hablaré un poco más sobre esto y por qué he presentado también esto. A bien decir, o sea, mirar esto, total de años en negativo, 0. Total de años en positivo, 5. Y mirando esto, parece que mi plan ha sido perfecto. Pero este ha sido todo el recorrido que ha habido, ¿no? Bueno, pasamos por todos estos estados y esto hay que evitarlo al máximo y creer mucho en nuestro sistema. Porque al final yo tuve dos trimestres consecutivos de pérdidas, pero yo creía en mi sistema. Yo sabía cómo funcionaba. Bueno, vale, con gráficos diarios de 4 horas y semanales. Y cuando estás num gráfico semanal, a lo mejor hay posiciones que se mantienen por 2 semanas y cerrar un mes en negativo. Es normal, la estrategia es de muy largo plazo. En este caso concreto, ¿cuál es el tiempo disponible para negociar en función de la vida que se tiene? Eso es muy importante para lo que queremos de este negocio. Nuestra profesión cotidiana, si tenéis disponibilidad solamente entre las 10:30 y las 12:30 de la mañana, pues mi opinión es que no es este el negocio, ¿ok? Porque es el momento que menos interesa en los mercados, estatísticamente. Bueno, nos tenemos que evaluar a nosotros mismos antes de empezar una negociación y saber que el peor evaluador de trabajo es un trader a evaluarse a sí mismo. No nos podemos mentir a nosotros mismos. Yo tengo un amigo que hace una estrategia, se sienta en el baño por las mañanas y hace el juego de 4 en línea, ¿no? Y cuando gana 3 veces está preparado para ir al trading. Y si no gana 3 veces, pues ello dice, hoy no es mi día de suerte y no empieza su día. Bueno, tener un método, conocervos a vosotros mismos, eso sí que es importante. Bueno, ¿en qué parágrafo de nuestras notas del Excel que hemos visto estaba que tenemos que llamar a un amigo? Sabemos si nuestro amigo ha dormido esa noche, si la mujer no lo puso en el sillón, si no está mal dispuesto y si tiene otra opinión. Es que eso ocurre, ¿no? Es que no sabemos si nuestro amigo se deprime con la lluvia y nosotros lo vemos romántico, la lluvia. Es que eso ocurre, las personas son distintas. Yo creo que o conocemos muy bien y tenemos un equipo de trabajo, o llamar a este y llamar al otro y al otro a espera de encontrar a uno que diga que yo estoy cierto en la posición que es perdedora, pues va a ser que no. Esa es mi opinión, ¿no? Bueno, las opiniones para las personas, cada una tiene la suya. Hay 3 tipos de figuras en el mismo gráfico, según mi opinión. La que vemos, imaginamos y muchas veces nos la inventamos. Aquellas que los demás están viendo, porque en el mercado, en una sala de mercados, en un fondo, hay personas que pueden ver una cosa y hay otras que pueden ver otra. No importa. Y la que realmente existe. Pero, aún así, ocurre que figuras como esta de continuación vean lo que ha pasado. Para que sabe un poco de análisis técnica, pues parecía una figura de continuación. Pero esto ocurre. ¿Y cómo pienso yo? Muy sencillo. El mercado tiene el año tiene 365 días. 260 hábiles de bolsa. Más o menos. Si resumimos esto en tickets de 1 minuto, da 374.000. Ahora vean, y en segundos, 22.464.000 al año que la bolsa funciona. Esto es el número de oportunidades que tenemos todos los años para pensar que hay que cerrar esa posición que está con pérdidas, o para pensar, no voy a entrar ahora, no estoy seguro porque tengo al año 22 millones de oportunidades. ¿Verdad? Que un clic tarda 1 segundo, pero pensar en la estrategia tarda más tiempo. Bueno, mi sistema, ¿cómo fijo mis objetivos? Muy sencillo.
en 365 días hacemos una media para un gráfico diario. ¿Cuál es su media entre mínimos y máximos? ¿Cuál es su media entre la abertura y cierre? Esto es importante porque muchas veces vemos empresas como Monster 68.000% en 10 años y queremos aquel recorrido para nuestra cartera. Hay que ser realistas. Después de estos cálculos tenemos objetivos más realistas. ¿Cómo lo hago yo? Voy a dar un ejemplo. Yo voy a trabajar de lo que está aquí, yo voy a trabajar en un gráfico de 15 minutos. Por ejemplo, a lo largo de 3 horas al día, en toda una semana, divido todos estos 15 minutos de toda esa semana, de solamente esas 3 horas en que voy a estar a negociar, y de lo que yo he encontrado de media, yo quiero la mitad. Ese es mi objetivo. Cuando no quiero hacer caso ninguno a fundamentales y solamente me voy a estrategias y al técnico. Este es como fijo los objetivos. Un ejemplo muy sencillo, no lo hizo en el verano, no lo hizo para este verano para que lo hagáis vosotros, pero para el final del año yo he visto ¿cuál era la media del SP500 de 30 de noviembre a 31 de diciembre? 4,5%. Me fijé los objetivos, una empresa de Warren Buffett y etc. Bueno, esto es lo que hay que hacer. Un sistema muy sencillo con apalancamiento inteligente. Es decir, yo me planteo antes de más cuál es el apalancamiento. Y lo que me importa en el apalancamiento, esto después lo tenéis que saber, es que si yo me pongo a 400 a 1 con 40 lotes en una cuenta con $10,000 o con lo que sea, si abro el número de lotes que me ocupa los 400 a 1, pues lo que sé es que son solamente 25 puntos, la cuenta, ¡pum!, o entonces duplica, ¿no? Esto hay que tenerlo presente. Bueno, entonces, ¿por qué lo miro? Porque yo tengo que mirar el peor de los casos. Entonces me voy a proteger y preparo para el euro dólar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Abro la primera posición sin apalancamiento. En el momento dado, que ha sido a 1,36, yo me pregunto, ¿cuál es lo peor que me puede pasar? Porque si estoy corto, ela se puede ir para arriba, ¿no? Pues ir a 2,73. Bueno, muy sencillo. Primera entrada al mercado, como ir al dentista. La primera duele siempre, sientes la pica, después ya no sientes nada. La primera, tener eso presente, siempre tiene que doler. La abrís cuando creéis en lo que va a pasar. Fijáis antes todos los soportes que podrá haber con base en el pasado. Y después de abrir la segunda posición, precio medio entre primera y segunda. Tenéis el precio medio. Bueno, y en la tercera posición que abrís, ya estáis apalancados, precio medio entre segunda y tercera, y la primera, el stop se pasa al break-even, ¿ok? Bueno, si eventualmente el stop se alcanza, la abrís de nuevo. ¿Dónde queda el stop? Si es la primera posición, de nuevo, en los últimos máximos. Si no es la primera posición, vos vais a la posición anterior para hacer precio medio. Lo que hago por veces, edging, es decir, en momentos como Brexit, las posiciones hago edging. ¿Qué hago si ocurre que el edging, la posición que coloco para arriba, que compro, que ocurre si en el otro día sigue cayendo en dirección a lo que yo tenía antes? No pasa nada. Yo cierro con pérdidas y la última, la que tengo más alta, el take profit, neste caso, perdón, el stop, el break-even lo bajo. El número de puntos que pierdo aquí se lo bajo en la primera. Y el break-even arriba baja, ¿vale? Bueno, eso es la estrategia. Al cabo del tiempo, lo que ocurre es que después tenemos otra posibilidad. El número de posiciones que llegó a ser 8, ¿ok? Todas se pueden casar y hacer el edging de todas y el precio medio de todas, pero eso yo no lo aconsejo, ¿vale? Pero bueno, es muy sencillo en el sentido que tenemos que tener presente que no nos podemos precipitar en cerrar posiciones porque empezamos sin apalancamiento es sin miedo. Después, en función a favor de la tendencia, sin que vos vais incorporando y haciendo precio medio sobre las dos últimas para hacer el stop. Bueno, que nos presenta el mercado del futuro. En el caso del Dow, por dar un ejemplo, lo tenemos aquí y yo lo veo en 21.500. Vamos a ver lo que va a pasar. Según Dow, según Elliott, hay esa posibilidad. En el caso del DAX, tenemos todo este trayecto que lo mismo hizo. La verdad es que se puede ir técnicamente a 14.000. No sé, la verdad, si los fundamentales lo corroboran. Y bueno, esto es lo más importante de que va esto de Forex. Bueno, tenemos aquí el CAD Yen, pido perdón, esa figurita.
pues muy interesante, puede ser interesante. Y el euro, dólar de Australia, también puede ser muy interesante después de todo este recorrido de 2 años de percurso lateral, mirarlo. También es interesante. El dólar americano versus dólar de Canadá también me parece muy interesante. Moneda de México y Estados Unidos y después el euro. El último, tendencia de fondo principal de baja, tendencia secundaria cuando hay es alcista y ocurre que esta última es lateral bajista. Esto parece una saturación. Yo lo veo muy cercano o lo veo a que se acerca a 1.15, 1.16. Es lo que estoy viendo. Pero se lo supera, vamos a ver, pero no creo que para corto plazo eso vaya a pasar, pero se lo supera, hay recogido. Bueno, y creo, espero que me habéis entendido y bueno, y que habéis gustado, aunque ha sido mucho lo que he traído aquí para decir en muy poco tiempo. Y muchas gracias.